por favor, el versículo 20. Jesús dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, 17:20, Mateo, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Si tuviereis fe como un grano de mostaza. ¿Por qué es que el Señor compara la fe con un grano de mostaza? Medita en eso, no contestes en voz alta, pero medita en eso por un momento. ¿Por qué compara el Señor la fe con un grano de mostaza? Bueno, pasa a Marcos 32, repito, esto no tiene nada que ver con el mensaje, entonces este te va a ayudar a ser una mujer de fe. Marcos capítulo 4, versículo 32, dice, versículo 31, disculpa, el 31, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña. Es la más pequeña de todas las semillas. ¿Estás ahí? 4:31, Marcos. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, a lo cual el Señor compara nuestra fe, dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Versículo 32. Léelo conmigo, voz alta, léelo conmigo, ¿qué dice? Ok, ahí está. Pues la razón que la fe se compara al grano de mostaza es porque, como ninguna otra semilla, la mostaza, la semilla es pequeñita. Luego la siembras y ¿qué sucede? Crece y crece y crece. La fe, hermana, sí debe ser en cada uno de nosotros. No importa de qué tamaño comencemos, la más pequeña de todas, pero asegúrate que esté, siempre esté creciendo, creciendo, creciendo. No sé cuántos años tiene la persona que lleva más tiempo en la fe aquí, pero no importa cuánto tiempo lleves en la fe, nunca debes llegar al punto donde la semilla ya no está creciendo. ¿Estás conmigo? Mi esposa fue salva a los 12 añitos, a los 12 añitos. Aquí está, esta mañana. Entonces, ella lleva 14 años en la fe, porque tiene 26 años, ¿ok? Wink, wink, ¿sí? Es broma, ¿ok? No, pero ya tiene 60 años. Ya lleva 48 años en la fe y todavía no termina de crecer su fe. No sé si tú lleves menos, más tiempo, pero por eso es que la Biblia compara tu fe con un grano de mostaza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto ha crecido tu fe en este último año? ¿O quizá va menguando? Pedro dentro de unos días va a estar pasando unas tremendas pruebas. Y el Señor le dice, he orado por ti. ¿Recuerdas cuál fue la petición del Señor por Pedro, anticipando las pruebas que iban a venir? ¿Alguien? Que tu fe no falte. ¿Qué significa eso? Que si tu fe está saludable, tú puedes enfrentar cualquier cosa sin que aquello te tumbe. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar porque el pastor dijo que para esta primera hora solamente tenemos 1 hora y media. Ok, ya se vieron algunas saben que no es cierto. Crónicas, primero Crónicas, capítulo 4. Primero Crónicas, capítulo 4.
Entonces, una pregunta, hermano. ¿Cuál es muestra, la muestra, o una de las muestras en nuestra vida de que tenemos fe? Piensa un momento en eso. ¿Cuál es la muestra de que eres una persona de fe? Una de las muestras principales de que eres una persona de fe. Hay varias cositas, pero una de ellas, escucha bien, una de ellas es tu vida de oración. Si tú eres una persona de fe, que tu confianza está en el Señor, entonces tú vas a aprovechar el acceso que tienes al trono de la gracia. Cuando nuestra fe mengua también nuestra vida de oración. Porque si no creemos, si no estamos 100% convencidos de que Dios contesta la oración, de que Dios oye la oración, no estamos convencidos, es porque no hay fe. Fe es la certeza de lo que se espera. En la oración venimos y depositamos en el Señor nuestra necesidad y tenemos fe, tenemos seguridad, tenemos confianza de que el Señor nos ha escuchado y el Señor va a contestar a su manera, a su voluntad y a su tiempo. Y estamos plenamente confiados. Es más, anticipadamente hasta le damos gracias por lo que va a hacer, aunque todavía no lo ha hecho. Pocas cosas en nuestro diario vivir reflejan fe como la oración. Entonces, podemos nosotros decir, yo soy una mujer de fe, yo soy una persona de fe, y wow, se escuchan tus palabras con mucha convicción, pero luego te pregunto yo, ¿cómo está tu vida de oración? Tú misma puedes convencerte a ti misma de que eres una mujer de fe, pero luego examinas tu vida de oración y dices, quizá no. Ahora, la otra cosa importante que debes entender es que la calidad de vida, y no estoy hablando de cosas materiales, cuando digo la calidad de vida, estoy hablando de tu gozo, estoy hablando de tu paz, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo en tu vida. La calidad de vida que tú vives es determinada por tu fe y tu comunión con Dios. No se determina por el marido que tienes, o por la casa donde vives, o por eh, ninguna otra cosa, sino tu comunión con Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar. Vimos primero Crónicas, ¿verdad? Capítulo 4. Me gustaría leer tu Biblia de pasta a pasta. Cuando llegas al primer libro de Crónicas, te quieres saltar los primeros 7, 8 capítulos. ¿Ok? Ya escuché que algunos se rieron. Y no solamente estos capítulos, pero luego hay otros capítulos en el libro de Números que también te los quieres saltar. Y tienes que recordar que Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no más por eso, no más por eso es que le entramos. Si no nos saltamos esos capítulos. La verdad es que hay capítulos enteros como aquí en el primer libro de Crónicas que no les encontramos nosotros
absolutamente ningún sentido, pero son parte de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo he llegado a entender en cuanto a estos capítulos donde es nombre tras nombre tras nombre, y no nombres raros. Si estás embarazada, nunca te vas a Primero Crónicas a buscar un nombre para tu hijo, para tu hija, no. Sí, es como ir al calendario hace años, ¿verdad? Y en el calendario de dónde sacaban los nombres, pero es palabra de Dios. Y suele suceder que si te disciplinas y lees, vas a encontrar de repente en medio de todo aquello unas perlas, perlas preciosas. Y aquí hay una perlita muy preciosa de un hombre llamado Hades. En medio de todos estos nombres raros, llegas al versículo 9 y dice, Hades fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre habla acerca de su persona, habla acerca de su carácter, habla acerca de su integridad. Cuando tú veías a Jabes, hermana, escúchame, cuando tú veías a Jabes y veías a sus hermanos por allí a su alrededor, había algo en Jabes que quizá no podías tú definir, pero había un brillo en su mirada, había un brillo en su rostro, dice la escritura que era más ilustre que sus hermanos, su testimonio, su carácter rebasaba a sus hermanos. Ahora, recuerda, estamos en Primera Crónicas, capítulo 4, de aquí no nos va a dar mucho detalle. Entonces tú tienes que usar tu imaginación, cuántos hermanos tenía, porque eran más ilustres. Pero hay otros pasajes donde vemos otras personas que fueron más ilustres que sus hermanos, y allá sí encontramos detalles. Por ejemplo, José tenía 10 hermanos, 11 con Benjamín. Ahora, la Biblia no nos dice, así con las mismas palabras de Jabes, que José fue más ilustre que sus hermanos, pero al capítulo tras capítulo tras capítulo de la vida de José y de sus hermanos, no sabemos quién fue más ilustre, quién tuvo más brillante testimonio, quién tuvo un carácter más diverso. Entendemos, vemos a José en aquella cisterna y vemos a sus hermanos que lo echaron la cisterna burlándose de él y vemos que sus hermanos lo sacan de allí y lo venden a los madianitas. Sabemos quién fue más ilustre. Si estás conmigo, estás tratando. Entonces, repito, aquí en Primero Crónicas, capítulo 4, no tenemos mucho detalle por qué fue más ilustre, cómo fue que llegó a ser más ilustre, pero José con sus hermanos, puedes imaginar. Aquí tenemos algunas manitas que tú eres la más ilustre de todas tus hermanas. Luego tenemos otras que not so much, pero nos vamos a. Tenemos algunas hermanitas aquí que es más, tú eres la más ilustre de todas en tu iglesia. Pero no te pares el cuello porque lo vas a echar a perder. Luego tenemos, por ejemplo, a David. David tenía 7 hermanos. Llegó Samuel a casa de Isaí, llegó con el cuerno listo para ungir al que iba a suplantar al rey Saúl. Llegó y vio el primero de los hijos de Isaí y dijo, este es. Y agarró el cuerno, ya estaba para ungirlo, y el Señor le dice, no, ese no es el más ilustre. El más ilustre no siempre es el que más impresiona con su apariencia. No es el que más bonito se peina. No necesariamente es el más alto, el de la corbata más distinguida. No necesariamente.
y luego el segundo, el tercero, el quinto, el sexto. Y dice, Samuel, ¿no hay otros? Y llega el morrito, ¿entienden la palabra morrito? El plebe. Ya estoy hablando de Sonora. Aquí está la sonorense. A ver, el Señor dice, ese es. Y tú sigues leyendo los capítulos que describen la vida de David. Wow, más ilustre. ¿Qué es lo que causa que Jabes vuelva a ser más ilustre? Y el Espíritu Santo, él, wow, en los versículos sobre la vida de Jabes nos dice más que lo que cualquier persona pudiese decir en volúmenes de escrito. Nota lo que dice la Escritura, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le di a luz, en dolor. El nombre de él significa dolor. Espero que no haya ninguna hermanita aquí que se llame Dolores, pero si hay, pues ni modo. No fue mi culpa que te pusieron Dolores. Solo te estoy tirando piedras a ti. Pero imagínate ese nombrecito, Dolores. ¿Te gustaría llamarte Dolores? No te llamas Dolores. Ok, thank you. Oh, gracias, mamá. No solamente es un nombre más común entre mujeres, pero de repente conoces a algún hombre que se llama Dolores. Jabes es el nombre hebreo que significa Dolores. No sabemos qué estaba atravesando su mamá, quizá la abandonaron cuando estaba embarazada, quizá fue un embarazo de alto riesgo. Recuerdo nuestro tercer hijo, mi esposo y yo, nuestro tercer hijo fue un embarazo de alto riesgo. Nació en abril, nació el 23 de abril, me parece que fue el 23 de abril, y en septiembre comenzaron los problemas, fuertes problemas en ese embarazo. Imagínate, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más. Para cuando nace Jabes, ella solamente pensaba en la angustia y le puso Jabes. Entonces lo que entendemos aquí es que no tanto fue el más ilustre de todos sus hermanos, quizá fue el que comenzó con las más grandes desventajas. Y hay personas, especialmente mujeres, que el resto de sus vidas se define por las grandes desventajas con las cuales comenzó tu vida. Ay, pastor, es que si usted conociera mi rancho, si usted conociera mi familia, si entendiera todas las malas decisiones que he tomado y por qué estoy en esta miseria. Y lo que no entendemos es que con Dios, en el presente, está esto, escríbelo, te lo firmo. Con Dios en el presente, no importa cuáles fueron tus desventajas en el pasado. Pues es importante ver cuál fue el inicio de Jabes y no obstante su inicio, a qué alturas llegó. ¿Qué te limita a ti? ¿Qué me limita a mí? Anclarnos al pasado y no dejar que por fe el Señor nos ayude a ascender a los propósitos y a los planes que Él tiene. ¿Estás conmigo? Ahora, ahora vamos a entrar a cómo fue que Jabes, no obstante ese inicio,
llega a ser más ilustre que todos sus hermanos. Aquí está, versículo 10. ¿Lees esa primera frase conmigo? La lees juntos todos, una, dos, tres, listas. Invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Invocó Jabes al Dios de Israel. Quiere decir, hermano, simplemente quiere decir que era un hombre de oración. Tus desventajas, tus problemas, sean tus hijos, sea tu matrimonio, sean tus familiares, sean tus finanzas, tus problemas. Escucha, no te deben llevar a la depresión, a la desesperación. Tus problemas te deben llevar a invocar al único que puede marcar una diferencia. Entonces, Javes, quizá por sus desventajas, sus fuertes desventajas, se convirtió en un niño, en un adolescente, en un joven, en un hombre que invocó al Dios de Israel. Si la Biblia no nos hablara de que Javes fue un hombre de oración, entonces sería imposible leer que fue el más ilustre de sus hermanos. Pero nota, por favor, ya regresaremos a este punto, pero quiero darte los puntos que no voy a predicar para que los estudies en casa, para que los medites en casa. Y dice aquí la escritura, nota, por favor, el contenido de su oración. Lo que vamos a ver en esta sesión es simplemente que fue un hombre de oración. El contenido, no hay tiempo para hablar del contenido de su oración, pero nota, por favor, su primer petición. Y si acostumbras marcar tu Biblia o estás haciendo apuntes, su primer petición fue, oh, si me dieras bendición. Su segunda petición, oh, si ensancharas el territorio. Su tercera petición, si tu mano estuviera conmigo. Nota, por favor, la cuarta petición. Oh, si me libraras de mal, para que no me dañe. Cuatro peticiones. Y nota cómo cierra el versículo. Y le otorgó Dios lo que pidió. La mayoría de las personas oramos, pero poco vemos respuestas. Qué bueno que no dijiste amén porque quieres descubrirte. Mejor lo guardamos. Pocas personas son aquellas de quienes el Señor puede decir que invocaron a Dios, clamaron a Dios y Dios les contestó. Ahora digo que son pocas personas, no porque Dios contesta pocas oraciones, sino más bien digo que son pocas las personas a quienes Dios contesta su oración, no porque su brazo se ha cortado, pero porque nosotros hay asuntos en nuestra vida que estorban para que nuestras peticiones tengan respuesta. Entonces, esa última frase, y me otorgó Dios lo que pidió. Si tú te vas de este lugar meditando, pocas cosas
se pudieran decir de ti y de mí, más importante que eso que se dice de Jabes, que se dijera de ti, cuando ora esa mujer, Dios contesta. Habrá un halago más alto que este que se da, ¿sabes? Oraba y Dios respondía. Dios otorgaba. Pastor, yo soy una mujer de oración. Amén. Dame 3 peticiones que el Señor te ha contestado en el último mes. No sé quién, no sé, en el cielo me voy a dar cuenta quién fue y cuando me dé cuenta voy a ir a orarlo. Porque al fin y al cabo en el cielo no se puede morir, ¿verdad? Entonces pues, pero no sé quién me metió en unos grupos de pastores de WhatsApp. Y de cuando en cuando hay algo provechoso. Pero la gran mayoría del tiempo, lo único que hay en esos grupos de WhatsApp son peticiones de oración. Pastores, les pido que oren por mi esposa, va a ir al hospital, trae algo en su pie. Pastores, les pido que oren por mi hijo. Y digo yo digo, discúlpame, Dios no te escucha a ti. Tú tienes que mandar una petición a uno de estos grupos son más de 260 pastores bautistas independientes fundamentales. Dios no te escucha a ti, tienes que mandarle ahí una petición a ver, ¿quién escucha? No hay la confianza, la seguridad de que tu comunión con Dios es tan estrecha, tan cercana, que tú invocas el nombre de Jehová y él otorga tu petición. Pastor, entonces, hay algo malo que yo le diga a mi pastor, a la esposa de mi pastor, a hermanos ahí en la iglesia, que oren por mí. No estoy diciendo que hay algo malo en eso, pero en muchas ocasiones es un reflejo de que realmente nosotros sabemos de que mi oración no tiene pilas. Disculpa, ¿me prestas tu celular? Porque el mío no trae pila. Yo no literalmente, me peso, me prestas tu carro porque yo no tengo gasolina. Somos nosotros hijos de Dios y estamos nosotros clamando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué es que Él no nos escucha? Déjame darte algunas razones. Ve a Job capítulo 35. Job capítulo 35. Y el mensaje nos está yendo por donde yo quería que se fuera, pero no importa con que se vaya por donde el Señor quiere que nos vayamos. 35. 35, Job 35, sí. Hermana Díaz, ¿a qué horas termina esta primera sesión? No veo el pastor.
Gracias, hermano. Allí me haces una señal. 35. ¿Estamos ahí? Versículo 12. Dice, allí clamarán y él no irá por la soberbia. Clamarán y él no irá por la soberbia. ¿Qué es soberbia? No, déjame preguntarte, ¿qué es soberbia? Orgullo. ¿Qué es orgullo? Altivez, ya tenemos tres palabras. Altivez, soberbia, orgullo, tener un concepto. Escúchame, hermano, tener un concepto más alto el que debemos tener. La Biblia describe a David como un hombre, no se describe a sí mismo como un hombre conforme al corazón de Dios, no se describe a sí mismo como el dulce cantor de Israel. La Biblia otros personajes inspirados por el Espíritu Santo lo describen de esa manera. Cuando vemos nosotros cómo David se describe a sí mismo, escucha lo que dice: soy un gusano. Soy un gusano. No es que tú no eres un gusano, tú eres el rey por quien todos los demás reyes se miden. Él no tenía ese concepto. Alábete el extraño, el extraño, y no el propio. Y en ocasiones, hermana, escúchame, clamamos nosotros, invocamos, estamos invocando al Dios correcto. Estamos acercándonos al trono correcto, pero nos estamos acercando de la manera equivocada. Y si hay soberbia, y tú puedes decir, no, 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 pastor, yo, 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 ¿cómo puede usted creer que yo soy orgullosa? Mire mi casa, mire mi departamento, mire mi carro. Yo no puedo, en ocasiones, hermano, estamos tan orgullosos de nuestra miseria. Estoy orgullosa de decir que soy la más miserable de todas las. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que examinar lo más íntimo de nuestro ser y decir, es más importante para mí tener respuesta a mis oraciones que aferrarme a mi soberbia. ¿Cuándo es más difícil la soberbia, el orgullo para una persona? Tú pudieras pensar que es cuando nos convertimos, cuando recién nos convertimos, pero cuando nos convertimos, ¿qué teníamos? El matrimonio estaba pedazos, finanzas iguales, ¿no? Pero después de un tiempo que Dios ha ido obrando y puliendo, esculpiendo, y Dios ha estado. Oh, sí, ¿alguno está captando esto? Ahora eres maestra del día. A ver, hoy en día hay más virtud que en cualquier otro tiempo, y si no tenemos cuidado, ahí, ahí, ahí se aprovecha Satanás para filtrar soberbia
el impacto de nuestras oraciones se viene abajo. Proverbios 21, Proverbios 21. Estamos en Job, Salmos, enseguida Proverbios 21. Versículo 13, el que cierra su oído al clamor de quién, del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él a ella, también ella clamará y no será oído. Tu manera de ver la necesidad de otras personas y hacer algo para aligerar la necesidad de una persona que está en una situación inferior a la tuya, eso va a abrir las puertas de acceso al trono de la gracia, eso va a limitar. Amén. Hermanos, la familia fulana está pasando por una necesidad, ah, no tienen seguro y el niño está enfermo, tienen que llevarlo y el Señor pone en tu corazón, dale $20. Luis, 20. No traigo uno de a 5 aquí. ¿Cómo quieres que el Señor te conteste a ti? ¿Con uno de a 20 o con uno de a 5? Yo quiero que me conteste con uno de a 100. Simbólicamente hablando, en tu necesidad. Tú quieres que en tu necesidad Él se manifieste a manos llenas. Y el Señor nos da oportunidades. No diría yo oportunidades diarias, pero sí oportunidades puentes. Donde, escucha, esa persona pobre, probablemente no está clamando a ti, probablemente está clamando al mismo Dios a quien tú clamas, y Dios a quien tú clamas te quiere usar a ti para suplir esa necesidad que está a tu alcance, que está a tu alcance. Tu necesidad no está a tu alcance, pero está al alcance de aquella otra persona, y si Dios no te puede usar a ti para suplir la necesidad de esa persona que está clamando, entonces, ¿cómo va a usar a aquella persona para suplir tu necesidad? ¿Alguien está captando esto? Traigo otro bosquejo. Si este no te está ayudando. Cuando nosotros cerramos nuestro oído al clamor del pobre, ahora tú clamas. Y el Señor dice, no. Estamos viendo el carácter de Jabes. Pues si Jehová otorgó a Jabes lo que él pidió, es porque Jabes, aunque era el más ilustre, no era, no era, no era soberbio, no era prepotente, no era orgulloso de que era el más ilustre que sus hermanos. Estamos, si Jehová le otorgó lo que él pidió y sabemos que sí lo hizo, es porque Jabes no era un hombre agarrado, veía la necesidad y sabes una cosa, lo mismo leemos de Job. De otros personajes. ¿Qué haces tú cuando ves la necesidad del pobre?
no sé cuánto, pero hace tiempo atrás, las hermanas de mi iglesia comenzaron a la costumbre de que si una hermana está hospitalizada, si una hermana se está recuperando de una cirugía por cierto tiempo, diferentes semanas se pone y le llevan de comer. Y si tiene tres, pues le llevan para tres. Y si tiene ocho, pues ni modo. Hay que se aguante. No es cierto. Me imagino que se organizan dos para llevar ya cuando estén. Pero me gusta eso. Que vean la necesidad y hagan algo. Para que cuando nosotros estemos en necesidad, el corazón de Dios es movido a misericordia. Santiago capítulo 4, allí vamos avanzando, no a pasos agigantados como quisieron, pero vamos, Santiago, hacia el final. Si llegas a los mapas ya te pasaste. Santiago 4. ¿No? Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Estamos ahí? Pedís y no recibís porque pedís mal. Oh, es que no estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Ok, debo de pedir entonces en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo, o en el nombre de Jesús. ¿Por qué estoy pidiendo mal? No es que tiene que cambiar la fórmula, sino que tiene que cambiar la motivación. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar. Egoístamente. ¿Recuerdas en Génesis 12 que el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición? ¡Wow! Eso es tremendo. Te bendeciré y serás bendición. Nunca la bendición viene a nuestra vida, hermana, solo para nosotros. La bendición viene a nosotros para salpicar a las personas que están a nuestro alrededor. Y si pedimos egoístamente, por ejemplo, supongamos, mi esposa hace 17 años pasó por cáncer. 17 years. David was 5. David tenía 5 años de edad. Nuestro hijo menor ya tiene 22, ya se va a casar en octubre. Lo único que necesita es con quién casarse, pero ya se va a casar. No es cierto, ya tiene quien. Y estábamos pidiendo por la salud de mi esposa. Ahora, ¿para qué pedíamos salud? ¿Para irnos a Hawái? ¿Para irnos a Cancún? ¿Para qué pedíamos salud? Escucha, hermana, para seguir sirviendo, para seguir sirviendo, para seguir respaldando al siervo de Dios, para seguir creando hijos que nos sirvieran para seguir cumpliendo con los propósitos. Entonces, pero pedimos egoístamente. Ay, Señor, si me dieras la green card. Hay 3, 4 aquí que están pidiendo la green card. ¿Para qué la quieres? ¿Para ya no aparecerte en el templo? ¿Para irte a San si puedes o de donde vengas?
No te vuelves, no si te vuelves a ver allá cada 2 meses. ¿Para qué estamos pidiendo? Si Javes me dice, oh, si me dieras bendición, ¿para qué quieres bendición? No era una petición egoísta. Cuando Javes dice, oh, si me dieras más territorio, si ampliaras mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, oh, si me libraras del mal para que no. Y le otorgó Jehová, ¿por qué? Escucha, porque no pedía. Ninguna de estas peticiones era selfish, era egoísta. Vamos al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas y entonces son las 10:42, 10:42, Lucas 18. Estamos diciendo que la principal expresión de nuestra fe en el Señor es nuestra vida de oración, nuestra vida de oración, ¿ok? Y estamos viendo eso en la vida de Javes. Note, por favor, qué dijo Jesús acerca de la oración. Esto es importante. ¿Qué dijo Jesús? Lo que hayan dicho las demás personas es importante. Lo que dijo Jesús, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre qué cosa, la necesidad, la necesidad de orar. Jesús, aquel quien es el camino, la verdad. Entonces Jesús es la verdad. Eso quiere decir Jesús no miente. Eso quiere decir no solamente que Jesús no miente, pero Jesús no exagera. Él dijo que la oración es una necesidad. Pero si aquí pusiéramos nosotros una lista de las cosas importantes y las cosas que deseamos, y acá hacemos una lista de las cosas necesarias. Aquí sería una lista, cosas importantes, cosas buenas, cosas que deseamos. Y probablemente ninguna de ellas sería mal. Claro, tuviéramos la lista de las cosas necesarias. O en realidad, esta lista sería bien cortita. ¿Necesitamos alfombra? No, pero hay en un montón de lugares. No hay. Necesitamos bancas acogidas, gracias a Dios por las bancas acogidas. No. Hay lugares donde yo predico, ponen un bloque aquí, otro bloque allá y una tabla y te sientas allí y si te recargas vas a dar a la lona. ¿Allí? Necesitamos aire acondicionado. Ahora nos levantamos, nosotros los pastores nos levantamos y decimos, hermanos, necesitamos construir otro baño porque la fila se hace larga. Allí, pues sería bueno otro baño, pero no necesitamos otro. Que, que vayan antes de venir al templo, ¿verdad? Hay cosas buenas, cosas importantes, pero no son necesarias. Aquí hay personas que han ayunado 3 días, 5 días, 8 días, 10 días. Aquí hay personas. Entonces, sabemos que la comida no es necesaria.
Bueno, después de un tiempo, sí, ¿verdad? Hay personas que inclusive en su ayuno 24 horas toman agua, o 2 días, dependiendo del clima. Pero oxígeno, ¿de qué se murieron en el COVID? Oxigenación, oxígeno. ¿Ves? Hay pocas cosas realmente necesarias. ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? Sí. Viene y te dice, mami, necesito el iPhone 38. ¿Lo necesita? No, no. Pero ella lo necesita. Hay cosas que son importantes, son buenas, pero no son necesarias. Ahora, Jesús cataloga la oración como algo necesario. ¿Necesario para qué? Sigue leyendo allí. Nos enseñó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí entonces el Señor Jesús está dando por qué es que la oración es tan necesaria. Nosotros pensamos que la oración es necesaria para recibir lo que queremos. No está bien, está bien. La oración es un medio para que Dios conteste situaciones en nuestra vida. Pero el Señor dice que la oración es necesaria para no desmayar, para no desmayar. ¿Qué quiere decir eso? No caer en tentación. ¿Qué quiere decir eso? No caer en desánimo. ¿Qué quiere decir eso? No echarte para atrás. La oración no solamente es para cuando estás en el hospital, cuando estás en desempleo, cuando... no, la oración es una comunión entre tú y Dios y es lo que te va a mantener saludable, firme, fuerte para no desmayar. Entonces piensa en la última vez que desmayaste. Espiritualmente hablando. Y tú le echas la culpa a aquella hermano, o al pastor, o a aquel hermano, o a tu esposo, o alguna circunstancia. No. La razón que Jesús dijo, la razón que desmayamos es porque no oramos. No oramos. Cuando comienzo a percibir en mí debilidad espiritual, inmediatamente tengo que pensar cómo está mi vida de oración, o he andado ocupado en esto, he descuidado mi vitamina. Necesito regresar al altar. Ahora, nota, estoy terminamos esta primera sesión. Nos refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Nota, por favor, que no dice orar largo. Hacemos un fuerte énfasis nosotros sobre orar largo. Mira, deberías pasar 30 minutos en la mañana orando y deberías pasar 45 minutos en la tarde orando. No estoy en contra de orar largo, pero el énfasis del Señor Jesús no es orar largo, es orar siempre, siempre. Y la idea es que oras en la mañana y oras 30 minutos después y oras 45 minutos después y oras y oras y oras y constantemente estás en comunión.
cosas grandes, cosas pequeñas, cosas que agradecerle, cosas que te recuerdas. Orar, orar siempre. La expresión, el acto que expresa la fe es la oración. Soy una mujer de fe. Exprésalo. Orar. Amén. Padre, gracias. Gracias te doy por este tiempo para esta primera sesión. La vamos, te glorificamos por lo bueno que tú eres al darnos libre acceso al trono de la gracia. Te pido, Señor, que conforme tú hayas hablado, hayan compromisos serios, firmes, fuertes. En abuelos somos jóvenes, morros. Leía yo ese pasaje, corona de los viejos son los nietos. Y aquí está mi nuera favorita. Y en medio del coronavirus me dio mi corona. ¿Eh? Sí. Ahí fue donde me dio mi primer corona en medio del coronavirus, ¿verdad? Este, ah, y luego llegó el nieto, ya son dos nietos y amenazan con más. Sí. Este, ya mi esposa no solamente tiene una nuera, ya mi esposa tiene un yerno también. No, no, pero ella sí. Ah, el yerno de mi esposa, le digo yo al amigo. Ah, y luego en febrero se casó nuestro tercer hijo. Este, y ella no es mi nuera favorita. Ella es mi daughter-in-law, es gringa, entonces es mi daughter-in-law. Entonces tengo nuera favorita y tengo daughter-in-law. Y el problema es que en noviembre se casa el otro y ahora no sé cómo distinguir esa, ¿verdad? Ah, les pido que oren por nosotros. Ah, nunca terminas de ser madre, nunca. Hay quienes erróneamente piensan, "Oh, ya terminé. En noviembre se casa el último, ya terminé. No, 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 no. Nomás entras a una nueva etapa. Y si tú piensas que la etapa era difícil cuando tenían 3 meses, 6 meses, un añito, 3 añitos, agárrate, agárrate. Estas próximas etapas, se necesita otra medida de sabiduría, otra medida de gracia. Y algunas están ahí y otras que ya saben de qué estoy hablando. Sí, pastor, así. Exactamente, bueno, gloria a Dios. Am, yo aprecio mucho esta oportunidad de eh, predicar a las damas. Me decía mi esposa, ¿estás listo? Le digo, no. Ah, nunca se siente uno listo para eh, menos, menos cuando uno va a predicar a damas, ¿verdad? Allí es donde uno tiembla. Bueno, hay dos tiempos cuando uno tiembla aún más, cuando predico a damas y cuando predico a niños, a niños. Hace como 5 años
Me mandó un pastor el programa. Es una conferencia en Tennessee y siempre son 4 o 5 predicadores los que vamos allí porque hay sesiones divididas y diferentes predicadores predicando en diferentes sesiones y a cada uno de los 4 o 5 predicadores nos dio una sesión con los niños. Niños. Wow. Yo estaba a punto de llamarle y cancelar. Y le dije a mi esposa, mi ayuda idónea, idónea. Le dije a mi esposa, ven, mira lo que hicieron. Ahí está el pastor David Cortés predicándole a los niños, y estoy yo y otros pastores. Y le digo a mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya ella me armó el bosquejo rapidito. No, no me armó el bosquejo, pero me dio el tema. El tema sí me lo dio y me dio un- una buena ayuda. Pero gracias, hermanos, por su ciencia en la primera sesión y las jovencitas fueron muy, muy atentas en la sesión que acabo de tener con ellas y Dios les dio a ustedes, las madres de esas jovencitas, la sabiduría para ser las consejeras que ellas necesitan. Estuvimos enfatizando la necesidad y la importancia del consejo. Okay. Vea primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. La comida es a la 1:30, me parece, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el menú de la comida? ¿Cómo? Barbacoa, barbacoa, ok. Este, Me gusta la barbacoa, entonces vamos a acabar a tiempo. Lo malo es cuando no me gusta el menú y entonces no hay ningún puro para terminar. Primera Timoteo, capítulo 6. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? Una vez más, hermanas, una vez más, hablando de todos ustedes, gran influencia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad, ¿qué es piedad? Piedad es vivir conforme la voluntad de Dios. La palabra piedad no es igual a santidad. La palabra piedad involucra no solamente conocer la palabra de Dios, que es santidad, pero la palabra piedad, en inglés la palabra piedad no es holiness, la palabra es godliness. Y la diferencia entre holiness y godliness, para vivir una vida santa, una vida holy, you have to know God's word. Tienes que conocer la palabra de Dios para vivir una vida santa. Para vivir to live godly life, you not only have to know God's word, but you have to know God. And you probably think, well, if I know God's word, then I know God. Not necessarily. Entonces, la palabra piadoso, piadosa, la piedad acompañada de contentamiento, piedad tiene que ver no con solamente conocimiento de la palabra de Dios, pero conocimiento de Dios. De Dios. En la Biblia tenemos todo lo que Dios manda, pero no necesariamente tenemos todo lo que Dios quisiera. Cuanto más tú conoces a Dios, más sabes lo que a Él le agrada. Por, por ejemplo, ah, si tú llegas a mi mesa con un plato, llegas a mi mesa con un plato
Y me dices, pastor, aquí le mandó su esposa este plato y ese plato tiene 2 jalapeños. No fue mi esposa la que te mandó. ¿Por qué, pastor? ¿Hay algo de malo con jalapeños? No, no hay nada de malo con jalapeños. Simplemente ella me conoce a mí y sabe que jalapeños no me agradan. Conforme tú conoces a Dios y caminas con Dios, y sí, conoces la palabra de Dios, ahora tu vida no solamente es gobernada por qué dice la Biblia, sí, siempre la Biblia va por delante, pero ahora tu vida es gobernada por qué percibes tú que más le agrada a Dios. Esa es piedad. Conocer a Dios, la persona de Dios, y querer agradar, no solo lo que Él manda, pero lo que Él quisiera. Déjame darte un ejemplo de esto. Un día está David en una cueva y allá hay hombres alrededor de él en aquella cueva. Y David dice en voz alta, no manda a nadie, simplemente él dice, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está a la puerta de Belén? No mandó a nadie. Simplemente está pensando en voz alta, ¿quién me diera a beber del agua que está? Y sin que él supiera, 3 varones salieron chicoteados. ¿Entienden la palabra chicoteado? Es una palabra hebrea que significa rápido. Ok, no es hebrea, es de Sonora. Salieron chicoteados y van, atraviesan la guarnición de los filisteos, llegan a Belén, sacan agua del pozo, vuelven a atravesar la guarnición de los filisteos, llegan, dice la escritura, ensangrentados. Porque dijo David, ¿cómo puedo yo beber la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas? Pues David no les mandó a hacer eso, pero ellos querían agradar a David. Qué bonito es cuando una persona ya no solamente quiere hacer lo que Dios manda, sino lo que a Dios le agrada. Es otro nivel de cristianismo. Y dice aquí Pablo, que gran ganancia es la piedad, vivir como a Dios le agrada, acompañada de contentamiento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan contenta estás tú? Mm, Contentamiento. En 1901 había un presidente llamado Theodore Roosevelt. Ascendió a la presidencia él, después de él era vicepresidente y ascendió a la presidencia a raíz de que el presidente de quien él era vicepresidente fue asesinado y él ascendió a la presidencia y después de que terminó él, esos años volvió a ser electo como presidente. Y él dijo lo siguiente, el enemigo el enemigo principal del gozo. Y ese es contentamiento, estar gozosa, contenta con lo que tiene. Y él dijo, en 1901, él dijo, el enemigo principal del gozo, del contentamiento, es la comparación.
estamos contentos, estamos gozosos, hasta que comenzamos a compararnos con alguien más. Y ahora comienza la insatisfacción, los celos, las envidias, las codicias. No estaba bien. Hasta que el enemigo logra filtrar a nuestra vida la comparación y te roba. Te roba de disfrutar, te roba de gozar todo lo que Dios te ha dado. Entonces, haz un breve examen de tu vida. Si hay algunas áreas donde has caído en ese afán de compararte. Hay ocasiones cuando nosotros no nos queremos comparar, otros nos hacen el favor. Y entonces, al escuchar a otros compararnos, ya nos robaron el gozo, la satisfacción, el poder disfrutar. Ve al primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Versículo 6. David, el jovencito David, acaba de derrotar el capítulo anterior a Goliat en de los filisteos. Versículo 6 del capítulo 18, que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ellos se está refiriendo al rey Saúl, se está refiriendo a Jonatán, se está refiriendo a las demás personas más cercanas al rey Saúl. Y cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres. Las jóvenes salieron de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, nota lo que decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, David no viene comparándose con Saúl. David es un jovencito, no se atreviera a compararse con Saúl. Pero recuerda que Saúl es de hombros arriba, más alto que cualquier persona. David no se compararía con él. David intentó ponerse la armadura del rey Saúl y no podía ni caminar. ¿Cómo? Sí, no podía caminar, pero estas muchachas salen danzando, cantando, y ellas hacen la comparación y dicen: Saúl mató a sus miles
Y Samuel está tan contento. Hasta que llegaron a la segunda estrofa. Y en la segunda estrofa, ellas dicen, y David mató a sus 10. Se le borró la sonrisa. Vamos a una reunión de pastores. Vamos a un tiempo de compañerismo, vamos a pasar un tiempo orando, vamos a pasar un tiempo gozándonos y todo se viene abajo. Ya no disfrutamos de aquello cuando comienzan las comparaciones. Ya se levanta un pastor y dice, hermano, quiero compartir la bendición. Dios nos ha dado un terreno. A mí nunca me ha dado un terreno. Pues estén orando los americanos donde nos congregamos, nos están pensando que el templo regalarnos. A mí no me regalan ni un Big Mac, ¿verdad? Pero en ocasión ni somos nosotros, son otras personas las que incitan. Y si caes en eso, hermana, pierdes visión de todas las bendiciones que Dios te está dando. El gozo. Imagina, por favor, conmigo, hermana, los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo escoge a uno de ellos, 12 en total. De todas aquellas multitudes, aquellas grandes multitudes, escoge a 12. Escoge a Juan, escoge a Jacobo, escoge a Andrés, escoge a Mateo, escoge a Pedro. ¡Qué privilegio ser uno de esos 12! Amén, amén. Pero después de un tiempo, se pierde el sentir de qué privilegio es ser un apóstol. Ahora comienzan ellos a debatir. ¿Cuál era el debate de ellos? ¿Quién era? ¿Quién era el mayor? Qué bendición la manera que tocas el piano. Qué bendición la manera que cantan tus hijos. Qué bendición la manera que cantes tu esposo. Qué bendición la manera que cantas. Oh, gloria a Dios. Y de repente hay familia que también canta. Y otra persona que también toca el piano. Ahora, escucha, este es el asunto que tenemos que decidir. ¿Para quién estoy haciendo lo que hago? ¿Es para Dios? Y si es para Dios, entonces sabemos que Dios le ha dado a diferentes personas diferentes dones, diferentes habilidades, diferente medida de fe. Yo tengo que estar contento con la medida que el Señor me ha dado a mí y gozarme con la medida que Dios le ha dado a otras personas. Mi esposa está aquí. Ella no me va a dejar mentir, no me va a dejar mentir. Ella sabe que hace como 4 o 5 meses, máximo 4 o 5 meses, por fin, a mis 60 años de edad, aprendí a chiflar. Después, hace 4 o 5 meses.
Un día entré a la casa y no voy a poder chiflar ahorita porque yo estoy bajo presión. Todavía no, apenas estoy aprendiendo a chiflar, entonces chiflar bajo presión es imposible, ¿verdad? Ya cuando tenga más experiencia. Pero por fin, pues, un día caminando allí dentro de la casa, y estaba yo chiflando. Y dijo mi esposa, ¿estás chiflando? Le dije, sí. ¿Aprendiste a chiflar? Sí. Ahora, lo que quiero decir eso es que los años, cuando me parece que era Caleb, el esposo cuando luego de kinder, no sé, de primer grado, y me dice, papá, los niños ahí en la escuela, ellos saben chiflar, y dicen que su papá los enseñó a chiflar, papá, enséñame a chiflar. Le dije, no tengo tiempo, ve con tu mamá. ¿Cómo le dices a tu hijo? No sé, chico. Ahora, digo todo eso, hermano, porque hay pastores que se levantan a predicar y antes de predicar tocan el piano y cantan, o alguien más toca el piano y ellos cantan y no solamente cantan, después de cantar te predican un tremendo mensaje. Y yo estoy ahí sentado, yo ni chiflar. Pero ya sé chiflar, yo al menos me consuelo con. Repito, Dios no ha hecho dos personas iguales. Él se ha placido, ¿no? Él se ha placido crearnos diferentes. Millones y millones y millones de personas han nacido sobre la faz de esta tierra y no hay dos personas iguales. Y nosotros, insatisfechos con la manera que Dios nos ha creado, queremos compararnos e imitar lo que el Señor nunca quiso. Lucas 9, por favor. Entonces, aquí está una vez más otras personas comparando a Saúl y a David y a raíz de eso causando graves problemas emocionales en Saúl y graves problemas entre Saúl y David. Lucas 9. Lo que mencionábamos acerca de los apóstoles hace unos momentos, el día que ellos fueron escogidos a ser pescadores de hombres en vez de pescadores de peces. Qué privilegio cuando el Señor aquel día llamó a Leví, de donde estaba sentado en la mesa de los tributos y ahora convierte en uno de sus discípulos, en uno de sus apóstoles, y luego llegamos a esta escena 46 de Lucas. Entonces entraron ¿qué es la palabra? Discusión 9:36, una vez más, entonces Lucas, entonces entraron en discusión. Esa es una palabra fuerte en el griego. Es una palabra que me recuerda de bautistas fundamentales. Discusión. Esta no es una plática amable, no, es una discusión. Es un pleito. ¿Y cuál es el tema del pleito? ¿Alguna herejía? No. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Se están comparando allí el uno con el otro, el uno con el otro, y no, yo soy mayor. No, es que cuando nos mandaron a echar fuera demonios, yo saqué más demonios que tú, sí, pero yo saqué unos más pesados que los que sacaste tú.
Y lo interesante es esto, no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, no hay problema. Pero en la discusión que ellos están teniendo, ¿quién de ellos sería el mayor? ¿Quién de los apóstoles sería el mayor? Lo interesante es que el mayor todavía ni estaba entre ellos. El mayor viene después en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo. ¿Estás captando esto? Entonces, en ocasiones nos estamos nosotros comparando y ahora nos estamos comparando correctamente. Y mientras ellos están discutiendo quién es el mayor, están perdiéndose de gozar del privilegio de simplemente ser parte de este círculo privilegiado de ser apóstoles. Algo más como nuestra vida espiritual que comparamos con otras personas. Alguien se levanta a dar un testimonio, alguien se levanta a compartir algo que sucedió, algo que leyó, algo que Dios está haciendo en su vida y tú dices, yo quisiera tener esa elocuencia, quisiera tener esas palabras. No las tienes. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que eres. No te conviertas en una persona hipócrita por tal de tratar de llenar un vacío que ha ocurrido a raíz de la comparación. Vea, Génesis, capítulo 29, capítulo 30. Aquí están dos mujeres, una se llama Raquel y otra se llama Lea. Conocen la historia, ¿verdad? ¿Cuál era la bonita? No se oye. ¿Cuál era la bonita? Raquel. ¡Ay, dice Lea, yo quisiera ser bonita como Raquel. ¿Cuál es la que tiene hijos? ¿Y qué dice Raquel? Dame hijos. Oh, me muero. No. Tú eres bonita. Tú eres fértil. Y la bonita dice, yo quiero ser fértil. Y la fértil dice, yo quiero ser bonita. La china se plancha el pelo. Y la de pelo lacio. Vamos a ver ahí un poquito de Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 29. Y Jehová, versículo 31, y vio Jehová, estamos ahí, versículo 31, y vio Jehová, ¿qué vio? Que Lea era menospreciada. ¿Por qué era menospreciada Lea? Porque Raquel era más bonita. Raquel era más bonita. Y entonces Lea era menospreciada. Y entonces Jehová vio esto y aquí Jehová hace una compensación y le dio
hijos. Pero Raquel era estéril. Entonces es Dios, el Dios quien decide las diferencias, las distinciones entre una persona y otra. A esta persona le da estos talentos, estas habilidades, a esta otra persona le da estos otros talentos, estas otras habilidades. Hace unos meses tuvimos una serie en mi iglesia de quizá unas 6, 7, 8 semanas sobre los dones y como Pablo dice que en una iglesia la iglesia es como un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones y así en la iglesia somos diferentes miembros con diferentes funciones y el hecho de que tú no eres un ojo no quiere decir que tú no eres importante o tú no eres una oreja no quiere, y en la iglesia se necesita que todos cumplan su función. Sí, 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 me explico. Pero, yo quiero ser ojo. No me gusta hacer rodilla, pero imagínate sin la rodilla. Y entonces el Señor tiene la manera de compensar. Ok, yeah, feíta, pero fértil. ¿Qué te parece? Yes, you like or no like? Raquel, toda la atención de tu belleza, pero estéril, estéril. ¿Contenta? No. Yo quiero ser como mi hermano. Yo quiero ser. Y gran ganancia, dijo Pablo, es la piedad acompañada de contentamiento. Barbacoa, ¿es el menú? Ok, barbacoa. No, no. La- acompañada de Arroz y frijoles. arroz y frijoles. Ok. Ok, ahora, supongamos que es barbacoa, pero en vez de acompañarla con arroz y frijoles, es acompañada de, no sé. Mm, Aquí hace falta frijoles, hace falta arroz. Luego, en vez de ponerte ahí un refresco, una limonada, iba a ser Jamaica, no sé dónde iba a salir eso. Ah, te ponen un vaso de leche. Una barbacoa acompañada de un vaso de leche. ¿Ven? No. Entonces, escucha esto. Esfuérzate para la piedad, dice la Escritura, ejercitémonos para la piedad, pero en tu ejercicio hacia la piedad, no pierdas contentamiento. Cuando tenías, no sé, 22 años, soltera, sin hijos, esta era tu apariencia. Y ahí tienes las fotos. Pero ahora ya no tienes 22 años de edad, soltera, sin hijos. Ahora tienes 40 años de edad, 4 hijos, casada, y ves aquella foto y dices, de compararte y querer regresar a esto, estás
de disfrutar de los hijos que Dios te ha dado. El lugar donde ya no estás en 22, ahora estás en 35, aquí hay bendiciones que no habían acá. Pero no, te estás comparando no solamente con otras personas, te estás comparando con lo que en un tiempo fuimos. Yo veo fotos cuando tenía pelo. No, no te rías así, no te rías así. No, no. Mi pastor todavía tiene pelos y 4, todavía tengo 4. Yo recuerdo, no sé si alguien aquí, quizá hay alguno que conoce a mi hijo, el menor de mis hijos, el menor de mis hijos, no mi caballero, pero él la heredó más temprano y yo. Entonces, cuando él se vino al colegio bíblico, imagínate, a los 18 años de edad que se vino al colegio bíblico, ya estaba, este, consciente y dijo, yo me voy ay, papá. Yo voy a llegar al colegio bíblico rapado y entonces la que se fije en mí se va a fijar en mi pelón. Cuando yo fui al colegio bíblico, yo ya comenzaba a ver, y mi oración era, Señor, que no quede pelón hasta que me case. Ya casándome, a mí no me importa si quedó chulo. Pero veo yo fotos. Ay, papá, cuando te casaste tenías pelo. Sí, sí, sí. Pero no tengo ni el más mínimo deseo de lo que tengo ahora. Sí, es mucho más precioso que lo que acá lo único que tenía era pelo. ¿Alguien está captando esto? Amén. Y el estar afanado con las comparaciones me lleva a perder la facultad de disfrutar lo que tengo. Pero no solamente estas cosas que hemos mencionado, los obstáculos de la comparación, el estarnos comparando nos puede avanzar hasta donde Dios quiere que avancemos. Vea a Lucas 18, por favor, conmigo, Lucas 18. Versículo 11. Disculpa, versículo 9. Los que confiaban en sí mismos como justos. 18:9, sí, estamos ahí. A los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te da gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, y aún en este público. Ahora, déjame hacerte una pregunta, hermana. ¿Tú piensas que todos los hombres en los tiempos de este fariseo, todos eran ladrones, injustos y adúlteros? No, pero tú escoges con quién compararte. Entonces, si me comparo con ladrones, injustos y adúlteros, ¿qué soy?
Pues soy. Soy lo máximo. Soy lo máximo. Entonces, como este hombre, escojo compararme con personas pésimas, a sentirme mejor. Y este es el problema, que ya sintiéndome mejor en cuanto a lo que soy ahora, ya no tengo ningún incentivo para llegar a otro nivel. Si estás captando esto, hermano, gloria a Dios por donde tú estás ahorita, en tu caminar con el Señor. Pues espero que has avanzado más ahora en el 2025 que en el 2024, que el 2023. Espero que vas avanzando. Pero no caigas en un conformismo, en una comodidad. Y la comparación ser tu aliado para sentirte tranquila donde tú estás. Te doy gracias, Dios. Dios, te doy gracias que no soy ladrón, que no soy adúltero, que no soy injusto, que no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Versículo 12, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. La comparación te lleva a perder, no solamente de disfrutar, de gozar lo que Dios te ha dado, pero te lleva a estancarte en el nivel donde tú estás. Ve a Eclesiastés capítulo 6. Ya la barbacoa me está llamando. Alguien diga amén allí, y sé que a ti también te está llamando, y entonces cerremos y nos vamos. Eclesiastés capítulo, ¿qué dije? 6. Versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo. 6:1, ¿sí? Amén. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy terrible entre los hombres. A quien Dios da riquezas y bienes, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Y aquí está este hombre con todo, con todo, con todo. Dice la escritura, no le hace falta nada, pero no lo disfruta. ¿Eres esposa de pastor? Sí. Hay cosas que tú deberías disfrutar como esposa de pastor. Pero tienes la facultad de disfrutarlo, ¿no? Las comparaciones te roban esa facultad. Yo voy y predico algunas conferencias y está este pastor, y este pastor ahí, y digo yo, ¿qué estoy haciendo? Debí haber traído mi cajoncito para bolear. ¿Eh? Pero digo, no, va a disfrutar. Y disfruto la predicación de este, y cuando a mí me toca predicar, pues disfruto predicar.
No me puedo comparar. Si me comparo, pierdo esa facultad tan importante. ¿De qué me sirve todo lo que Dios si no lo puedo disfrutar? Alguien cuando te dio COVID, dejaste de poder probar comida, ¿alguien? O dejaste de poder oler. Y ahí está el steakón. Si sabe lo que es steakón, ¿verdad? Hay steakito y steakón. Ahí está la barbacoa. Ahí está. Yo recuerdo un día, llegué de una conferencia de aquí, de esta área, y llegué a casa y mi esposa iba a hacer el desayuno y que iba a hacer pancakes y que iba a hacer huevo y que iba a hacer tocino. Y yo llegué cansado y me metí a la recámara y estaba esperando el olor a tocino. Nunca llegó. Y salí de la recámara y le dije, bueno, ¿a qué hora es? ¿A qué hora? Dice, ya está todo. ¿Y no hiciste tocino? Sí, ahí está. Traía COVID. Ni no sé qué chino me la había pegado aquí en San Francisco, porque salí del aeropuerto de San Francisco, no sé qué chino me... Pero desayuné y no disfruté. Perdí la facultad. Y así hay algunas hermanas aquí. Soñabas con ser madre, ahora eres madre y no disfrutas. Soñabas ser esposa y eres esposa y no disfrutas. Soñabas ser y ahora eres y no disfrutas. Soñabas con venir a los United States, aquí estás. Aquí estás. No soñaba con ser ciudadano, por eso me casé con la güera. No, no es cierto. No es cierto. No fue por eso que me casé con... Soñabas. Y ahora esos sueños se han hecho realidad. Tú estás igual. ¿Ok? Terminamos primera Timoteo. Capítulo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda, 6:17 manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... pero si te estás comparando, ya no se cumple el propósito por el cual Dios te dio todas las cosas. ¿Verdad? Todas las cosas, una abundancia para que las disfrutemos. Hace 2 semanas estuvimos aquí en el área, en las graduaciones, hace 2 semanas, en las graduaciones de Golden State. Se graduaron 2 de nuestros hijos. Y pasaban unos graduados allí con unos listones así que pues sus calificaciones estaban acá. Y yo veía a mis hijos a ver qué listón traían y no te rías así. No,
Es más, después me di cuenta que no se habían graduado, simplemente ya no los querían tener allí. No, no es cierto. Pero su enfoque, que ellos no traían el listón que aquel otro traía o aquel otro traía, no disfruto. Qué tremendo logro de cada uno de yo recuerdo las luchas, las batallas que mi esposo y yo peleamos espiritualmente, no literalmente, espiritualmente, muchas batallas en ayuno, en oración, para que uno de esos hijos, que por poco y el diablo nos lo arrebata. Ya tenía un pie y luchamos y oramos y lloramos y ayunamos y Dios nos dio el privilegio de que dijera él, un año, nomás un año, y cuando se estaba terminando ese año, dice, papá, no tengo el dinero ahorita para pagar la inscripción del próximo año. Uh, ya estoy pensando en eso. Y luego 3, y luego 4, y luego Dios me está llamando al campo misionero. Y no disfrutar la graduación porque no trae un listón como aquel. Uf, aunque no traiga listón, yo, yo, yo me voy a gozar, yo voy a disfrutar de cuántas bendiciones me estás gozando por tener un ojo puesto en aquella hermana, en aquella otra. Tienes el mejor carro que jamás has tenido en toda tu vida, pero lo comparas con el de mi carrito, hasta vergüenza me da. Antes andabas a pie. Ay, pastor, me da vergüenza invitarlo a nuestro departamentito porque apenas cabe la mesa y gloria a Dios. Amén. Es que quisiera tener otra recámara y 2 baños en vez de un baño. ¿Funciona el baño? Yo recuerdo en mi niñez teníamos que salir a medianoche, teníamos que allá afuera. Alguien dígame, no me dejen solo. Y ahí está un hombre que tiene todo menos facultad de disfrutar. Eso es lo que hace la comparación. No te compares. Dale gracias a Dios que tú eres quien eres. ¿Qué más desea Él de ti? Y vamos a proseguir a la meta, pero no a la meta de una comparación que tú hiciste con alguien más, a la meta de lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Gracias. La última sesión, no sé si Dios te habló en la primera sesión, segunda sesión, en esta, y necesitas venir aquí al altar mientras el pastor viene. Si alguien le llama al pastor y el piano toca, de una vez sal de tu lugar, ven ahí al altar, sella algunos compromisos que tú tienes que hacer con Dios antes de que termine esta conferencia. Si alguien llama al pastor, por favor, hermano, gracias. Amén. Alguien más, Dios te habló. Dios te habló en este día. Ven, dobla tu rodilla, humilla tu corazón. Señor, perdóname